Pero la naturaleza de esa predicación, ¿qué es? La naturaleza de esa predicación primariamente es explicativa, es docente. El asunto aquí es, el asunto de esta predicación que estamos contemplando es que está llena de entendimiento, está apelando a la mente. Usted se da cuenta que si enfatizamos, si nosotros no enfatizamos en la predicación el indicativo, entonces no hay evangelio y nuestra reflexión va a terminar siendo ¿qué cosa? Si todo lo que le pedimos a la gente es hacer, 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 sin la revelación de Dios, sin entender la revelación de Dios, sin entender la intención de Dios, entonces lo que estamos creando es un moralismo humano o tal vez un legalismo religioso. Pero el cristianismo bíblico, ¿dónde comienza? Dios ha hablado y Él quiere ser entendido. Y tu trabajo como predicador es elocuentemente explicar las verdades de Dios. O sea que nuestra predicación, su sermón va a durar que 45 minutos, va a durar 50 minutos. Su predicación tiene que ser enfáticamente indicativa, explicativa. Tiene que ser docente. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto enseña, tiene que ver con ese énfasis. Tiene que ver en su sermón, 45 minutos, 50 minutos. Esto usualmente yo no lo hago, absolutamente. En homilética es lo peor que usted puede hacer. Pero cuando usted ve, por ejemplo, una audiencia que, digamos, ya está adaptada y madura, por ejemplo, esta semana yo prediqué un sermón 2 horas, 2 horas un sermón. Eso yo no se lo recomiendo a nadie, absolutamente. Si usted lo hace, cero completo. ¡Puh! No, absolutamente. Pero en ocasiones hay oportunidades, dependiendo de la audiencia. Eso no se puede hacer domingo, donde gente tal vez por primera vez, absolutamente. Ahora, usted se da cuenta que nosotros estamos viviendo un tiempo pero muy desagradable en cuanto a este tipo de predicación. Este tipo de predicación no es la norma. ¿Por qué? Porque está apelando a su mente. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios dice. Porque al final tú tienes que responder. Pero yo necesito, mi trabajo es persuadirte. Que tú entiendas que al final tú termines solito diciendo, ¿qué haremos? Sí, correctamente. Eso debería de ser. Pero entonces usted se da cuenta que en los tiempos en que nosotros vivimos hoy en día, el nivel de retención es muy, pero muy pobre. Increíblemente pobre. Nuestros hijos especialmente, nuestra generación, especialmente nuestros hijos están en ese sentido, ¿me entiende? Son bits and pieces, y ¿me entiende? Y entonces no tienen mucha retentiva. Usted los tiene ahí, entonces, ¿me entiende? Es un problema muy serio. Pero entonces el asunto que tenemos acá, el desafío que tenemos es que nuestra predicación no es emotiva, nuestra predicación no es imperativa, primariamente. Nuestra predicación, por naturaleza, es indicativa. Nuestra predicación apela a la mente. Dios quiere que le entendamos y que le entendamos bien y que le entendamos satisfactoriamente. Que nosotros podamos llegar a un punto donde podamos decir, I gotta do something, yo tengo que hacer algo. No puedo ignorar esa verdad. Hermano. Perdón, hermano, Sí. veo, o sea,
hay algo que yo he tenido que ajustar mucho cuando estoy viviendo acá, es el hecho de los tiempos, ¿no? El tiempo. Dijo usted bien que depende de la congregación que tenemos. Sí. Yo me estoy figurando, no afirmo ni tampoco que se me cite en esto. Sí, claro. En el caso del hermano Saúl, por ejemplo, su padecimiento es de que tal vez está tratando de traer esto acá. Absolutamente. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando en este momento? ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando en este momento? Y tiene unas implicaciones increíbles. De eso va a depender mucho de nuestro ministerio. Mucho. Porque tiene que pensar, ok, esto va a terminar siendo usted MacArthur en un ambiente donde realmente no hay el antecedente. Ahora, no me confundan, yo no estoy, para mí, esto de persuasión es increíblemente importante. Aquí el asunto es que usted tiene que contextualizar con quién usted está tratando. Con quién usted está tratando. Y no solamente eso, pero usted tiene que tener un corazón pastoral para agarrar la mano, y no solamente la mano, pero como un doctor, ver la palpitación de su gente y paulatinamente llevarlos, por ejemplo. Servicio común, 2 horas. Hora 20 minutos, adoración. 15 minutos de anuncio. Y lo que sobró, sobró. Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? O usted se va y le dice a los hermanos que vayan al diablo porque de aquí no va a pasar nada. O usted desarrolla un corazón pastoral para mover a su gente de ese punto a lo que debería de reflejar una iglesia nuevo testamentaria. A mí me pasa, por ejemplo, yo estoy enseñando panorama en la iglesia, todo el Antiguo Testamento. Ya ayer terminamos con Jonás, pero no logro que los hermanos lean el libro durante la semana. Algunos me dicen, leí el primer capítulo. Creo que ya leyendo el primer capítulo he avanzado algo. Se avanzó. Sí, hay algunos que son muy buenos para estudiar. Claro, sí. Que leen un poco. Claro. Pero cuesta que los hermanos, mi pasión es que ellos le tomen el sabor a la palabra de Dios, que la amen y que quieran meterse en ella. Claro. Y me ha costado. Claro. Y yo le pongo el énfasis que necesito, llevo mi pasión a ellos, pero me cuesta un poco, porque hay algunos que, por ejemplo, le he pedido que no ocupen el celular como Biblia. ¿Por qué? Porque los distrae. Le llega un mensaje y se van por el mensaje. Y sí, ya lo han dejado. Vamos, ya sabe. Ya lo han dejado. Sí, claro. Pero hay de a poco. Claro. Usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso del hermano, digamos, ya esa pasión está ahí, ¿verdad? El hermano ha despertado, correcto. Entonces, la preocupación del hermano no es solamente despertar solito, pero él vive en un contexto, pero tiene que entender ese contexto. Entonces, aquí la pregunta del hermano es cómo yo voy a persuadir a mis hermanos para, ¿me entiende? Que no solamente aprecien, que entiendan y que puedan responder apropiadamente a lo que, ¿me entiende?, el Señor nos está demandando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo problema bastante en este sentido. Bueno, tengo otros problemas, pero bueno, en esto que estamos hablando, en aislar nuestra posición, digamos, de lo que nosotros hacemos con la palabra solamente predicadores. Somos predicadores. Porque cuando hablamos de predicadores, somos predicadores, la tendencia es solamente ¿me entiende? Tengo un mensaje, contenido que, ¿me entiende? Es tan genético que, ¿me entiende?
en la Escritura yo veo pastor maestro. Pastor maestro. Pastor maestro. Pastor maestro me ayuda a mí a entender que yo tengo una responsabilidad pastoral. Y entonces en el caso suyo, por ejemplo, si tiene una clase de 10 hermanos y 4 de ellos, digamos, responden en una manera más fácil y están en otro nivel, y ¿me entiende? Inmediatamente usted tendría que pensar, ok, tal vez esta clase, tal vez podría tener 2 niveles. ¿Me entiende? Y pensar en una manera donde no terminar ahogando tal vez a hermanos que tal vez no tienen, digamos, hay hermanos que tal vez tienen el deseo y tienen la pasión y quieren, pero tal vez no tienen las capacidades que otros hermanos tienen. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer un pastor? ¿Qué es lo que, estamos hablando de esos elementos. Entonces, la categoría pastor maestro, que es hyphenated, ¿me entiendes? Tan cerquita, está tan juntita que no se puede separar. No se puede separar. Predicador está allá, yo estoy acá. Y entonces, yo entiendo que no queremos decir, en nuestro ambiente no queremos separar eso, pero muchas veces terminamos separándolo. Y entonces todo lo que terminamos haciendo es desarrollando puppeteers, como se dice, son pulpiteros. No sé cómo se podría decir eso, son solamente púlpito, nada más. O sea, aman el predicar, pero no aman a la gente a quien van a predicar. Y entonces yo creo que eso no es correcto, eso en mi consideración. Y el pensar, por ejemplo, en persuasión tiene que vernos con el elemento nuevamente homilético, comunicacional, que me enseña a mí, la verdad de Dios tiene que entenderse. Y entonces en el momento yo tengo que contextualizar eso y tengo que entender dónde está mi gente. Ahora, la manera en cómo va a lucir en su iglesia, es muy probable que va a lucir diferente en otra iglesia, ¿correcto? Y eso está bien, perfectamente bien. Podemos estar de acuerdo en el qué y en el por qué, pero tal vez en el cómo viene la variación de sus dones, de su experiencia, de su contexto, pero el qué, tanto usted como yo. ¿Por qué? Tanto usted como yo. Esos son elementos objetivos, pero subjetivos. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a enseñar esa verdad? Para que al final yo pueda conectar con los hermanos. ¿Cómo? Entonces, nuevamente, mi punto acá, mi punto importante que quiero esclarecer es que la predicación expositiva es enfáticamente indicativa, explicativa, docente. Nuestra predicación no es emocional. Nuestra predicación no es enfáticamente exhortativa o imperativa. Cuando lleguemos la próxima semana y veamos el elemento de aplicación, es, pero no en un vacío. Es como un témpano de hielo, un témpano. Lo que nosotros vemos es la puntita, pero hay una base, y esa base es el indicativo de la predicación. Tal vez la gente va, digamos, responder, y lo que se va a ver es esa puntita, tal vez, pero ahí hay un témpano, ahí hay un fundamento, y es un fundamento tan sólido que el Titanic se hunde. Si choca, hunde. ¿Sí? O sea que es fuerte. Sí, hermano. Sí. Pero le quería interrumpir porque usted mencionó que Pablo, una de las cosas que hacía era que conocía a la audiencia, bueno, nos estaba persuadiendo a nosotros, Claro, de que observemos nuestra audiencia, que examinemos nuestra audiencia, claro, es parte del proceso. tarea. Claro. Entonces, en el caso de
Pablo, por ejemplo, cuando él se va como misionero, él está abriendo lugar nuevo. Él dice, yo me procuré no ir y sembrar donde ya habían sembrado, claro, sembrar. Claro. Entonces, en ese sentido como itinerante que va moviéndose, ¿no? Que no es un pastor que está como el pastor Macarthur, que tiene años y años, sino que se va moviendo. Claro. ¿Qué serían los aspectos o elementos que pudiéramos buscar para así? Por ejemplo, recuerdo que Pablo dijo que había empezado a caminar en la ciudad y se había dado cuenta, se había percatado de que eran muy religiosos, claro, y que tenían un Dios para todos, y, claro, y me di cuenta que tienen un altar donde al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pues de eso debemos hablar de Dios. Claro. Entonces, no sé si eso es parte de conocer claro, a la audiencia. Absolutamente, absolutamente. Y si usted se da cuenta, digamos, cuando pensamos, digamos, un pastor que, ¿me entiende? Por esta causa te dejé en Creta, a diferencia de Pablo, ¿verdad? Que, ¿me entiende? Transicionaba de lugar a lugar. Ahora, aquí el asunto, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? Que no es ni una cosa ni la otra. Dios va a tener llamados para un hombre que está transicionando y, ¿me entiende? Pero eso no invalida el hecho que, ¿me entiende? Hay necesidad de hombres que mueran en el ministerio 20, 30, 40 años, ¿correcto? O sea que nosotros entendemos, no es una cosa la otra, son las dos cosas. Pero, por ejemplo, cuando notamos, por ejemplo, digamos, en la historia de la iglesia, por ejemplo, cuando entendemos, por ejemplo, misiología, entendemos, por ejemplo, digamos, el caso del apóstol Pablo, por ejemplo. Él entra, por ejemplo, entra a regiones donde tal vez no es su lengua necesariamente, no es su cultura necesariamente. Cuando usted observa, por ejemplo, misioneros, entran misioneros y tal vez son foráneos, ¿no? Y entonces gente de afuera que tal vez no es la misma lengua, tal vez no es la misma cultura, pero trae un mensaje y trae el mensaje de Dios. Y entonces ese misionero, si usted se da cuenta, ese Pablo que entró a esa región donde tal vez no entiende mucho de la cultura, no entiende mucho de las costumbres, no entiende mucho de la religión, de la política, de lo que quiera que sea, aunque en mi consideración el apóstol Pablo era conocedor de todos esos elementos, pero no era uno de ellos necesariamente. Y como un misionero que, ¿me entiende? Entra a una tribu y entonces ¿qué es lo que pasa con ese? Está limitado, tiene el mensaje. Y usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted estudia misiología, una de las cosas que estudia y que se logra entender y que se logra identificar es que el misionero que entró, que no habla la lengua, que a un intérprete tiene que asistirlo, entonces este intérprete comienza a absorber no solamente la iniciativa del misionero, pero el evangelio del misionero y el Dios del misionero. Y entonces se comienza a notar que el Dios de Abraham viene a ser el Dios de Sara y de Isaac y de Jacob. Lo natural es que el misionero usualmente no es el que va a alcanzar a las masas. Usualmente se convirtió el traductor y el traductor dijo, esto necesita saberlo mi hermano. Sale y le habla a su hermano. Y entonces comenzamos nosotros a ver un avivamiento increíble. Y entonces el misionero tal vez logra alcanzar no a las masas, no necesariamente. El patrón que se ve es el concepto de hogar y de casa, la familia. Y eso se ve constantemente. Entonces vemos nosotros que van a haber limitaciones. No hay duda, van a haber limitaciones. Cuando vemos nosotros esa situación, ese make-up, van a haber definitivamente limitaciones. Pero no necesariamente van a ser limitaciones que nos van a congelar. Vamos a lograr nosotros impactar, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero cuando entendemos la naturaleza del evangelio y cómo Dios alcanza a otros, entonces hay satisfacción. Al punto de decir, yo no necesito
Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo, hasta este momento usted me pregunta, he estado, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, por ejemplo, ya voy para los 20 años, y yo siento que si yo muero ahí, estoy satisfecho. Pero eso no invalida bajo ningún punto de vista que necesitamos hombres, gente que pueda salir, otra cultura, otra lengua, todo. Y tal vez su ministerio va a ser un ministerio diferente. Pero al entender lo que es el reino y la naturaleza del reino, entonces podemos poner en perspectiva todo esto. Pero bien, vamos a tomar, hermanos, un break en este momento. Regresamos a ese aspecto indicativo